Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Como ellos dijeron que no se podía protestar, estamos aquí en pleno Tribunal Supremo de Justicia protestando contra una sentencia absurda, inconstitucional y por supuesto inhumana que va en contra de los derechos de nuestro pueblo. La Mesa de la Unidad introdujo ante el Tribunal Supremo un recurso de oposición contra la sentencia número 948 de la Sala Constitucional. Conindustria rechazó el hostigamiento del gobierno contra empresas privadas y productores. El presidente Nicolás Maduro aprobó 50% de aumento para las becas estudiantiles. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime, amigos televidentes. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión. Estas son las informaciones más destacadas del día. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, manifestó su preocupación ante el rechazo del gobierno nacional a la propuesta hecha por Empresas Polar y productores para ajustar los precios del maíz blanco y de la harina precocida de maíz. Hizo un llamado para que cesen la persecución y el hostigamiento, no solo contra el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, sino también con las demás empresas privadas. Resaltó que debido a estos ataques se ven afectados cientos de agricultores, trabajadores de la industria y principalmente el consumidor. Conindustria advirtió que si Empresas Polar quiebra como consecuencia de las políticas oficiales que le impiden el acceso a las materias primas requeridas para producir y ante la indefinición de los precios de los productos que salen de sus plantas, los venezolanos se verán sometidos a más escasez, inflación, empobrecimiento y problemas de salud por desnutrición. Indicó que a pesar de las ventajas que tiene la propuesta hecha por Empresas Polar y los productores de maíz, el Ejecutivo la rechazó y aún no ha ofrecido una respuesta alternativa para superar la crisis. Además, el esquema presentado permitía ahorrarle al gobierno 20 millones de dólares. Productores agrícolas de Portuguesa, Barinas y Cojedes exigieron al gobierno nacional la publicación inmediata de los precios del maíz blanco y amarillo que se mantienen rezagados desde hace tiempo. A través de un comunicado señalaron que los costos deben ser notificados a la brevedad posible para que sean cancelados por la agroindustria, que necesita de la materia prima para seguir operando y así poder procesar la harina precocida de maíz. Indicaron que no podrán aceptar que se les cancele a 96,5 bolívares el maíz blanco y 89 bolívares el maíz amarillo, debido a que dichos precios se encuentran desfasados con la realidad de los costos de producción. Solicitaron el pago del subsidio del maíz y del arroz vencidos del ciclo 2015, el cual es necesario para mantener la producción de ambos rubros en el país. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, expresó que la Iglesia no está contenta con el desarrollo del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Señaló que lo mismo ocurre en el Vaticano, debido a que más del 80% de los venezolanos no está de acuerdo con lo que allí se desarrolla. Resaltó que el pueblo tiene la sensación de que el gobierno nacional quiere controlar la mesa de diálogo. Hizo un llamado al gobierno a cumplir lo prometido, como en la liberación de los presos políticos y abrir el canal humanitario. El presidente Nicolás Maduro aprobó 50% de aumento de las becas para estudiantes de educación media y universitaria. He decidido aumentar un 50% todas las becas estudiantiles a nivel de educación media y a nivel universitario. Mañana voy a explicar los detalles. El primer mandatario nacional también aprobó una propuesta para reformular los pensum de estudio de todas las universidades del país para adaptarlos a las necesidades productivas. Por otro lado, convocó a los movimientos estudiantiles de la oposición y del oficialismo para debatir temas sobre la educación gratuita y de calidad. Yo sé que la situación en las universidades autónomas es crítica. Los comedores están en el suelo. No tienen servicios estudiantiles, no tienen apoyo, no pagan las becas en las universidades autónomas. Convoco a un gran debate del movimiento estudiantil, mayoritariamente bolivariano, junto al movimiento estudiantil de la derecha de la oposición.
sobre el fortalecimiento de la educación pública, primer punto. Segundo punto, el abandono de las agendas golpistas por parte de algunos sectores manipulados de la derecha estudiantil. El jefe del Estado venezolano inauguró la primera Universidad Nacional de Turismo, UNATUR, ubicada en Barcelona, Estado Anzoátegui, para formar profesionales que ayuden a consolidar el país como una potencia turística. Dirigentes del partido Primero Justicia introdujeron ante el Tribunal Supremo un recurso de oposición contra la sentencia número 948 de la Sala Constitucional. Estas sentencias no van a hacer que ese pueblo que está en este momento molesto y que quiere respuesta, ese pueblo no va a contentarse o no se va a quedar tranquilo por sentencias absurdas, sentencias inconstitucionales, sentencias arbitrarias. Como ellos dijeron que no se podía protestar, estamos aquí en pleno Tribunal Supremo de Justicia protestando contra una sentencia absurda, inconstitucional y por supuesto inhumana que va en contra de los derechos de nuestro pueblo. El diputado Tomás Guanipa también estuvo presente en la protesta a las afueras del máximo tribunal del país. Aseguró que el gobierno nacional le teme a la expresión popular, ya que a su juicio el 80% de los ciudadanos están descontentos con la gestión del presidente Maduro. ¿Qué pasa si recogemos firmas? Que vamos a ser millones de venezolanos. ¿Y cuál es el llamado que queremos hacerle al pueblo? Aquel que sienta hoy algún tipo de molestia, aquel que sienta algún tipo de frustración, hay que salir a la calle a firmar, porque demostrando con nombre y apellido quiénes somos, nadie nos va a poder quitar nuestro derecho a votar, porque nos vamos a contar y a decidir cuántos somos y cuántos queremos un cambio en Venezuela. El diputado Tomás Guanipa aseguró que más temprano que tarde la Asamblea Nacional tendrá la posibilidad de declarar la responsabilidad política contra el presidente Nicolás Maduro. Harley Monseguilemán, Televen. El Partido Voluntad Popular propuso a la Mesa de la Unidad Democrática realizar un referendo avalado por la Asamblea Nacional y organismos internacionales. La propuesta estaría basada en el artículo 233 de la Constitución. La Tolda Naranja pidió además a la MUD revisar a lo interno la manera como se toman y se comunican las decisiones de la alianza opositora, además de apoyar la creación del Frente por la Defensa de la Constitución y la Democracia. Para la activación del referendo popular aspiran recaudar 8 millones de rúbricas. Nosotros coincidimos con la gente en que en una propuesta de recolección de firmas así nomás es un ejercicio... sí, simbólico, pues, ¿no? Y la verdad es que la cosa está tan grave que no estamos para hacer ejercicios simbólicos. Por eso nosotros lo que planteamos no es una recolección de firmas, es asumir, que es distinto, el compromiso político de que consiguiendo las firmas destituyes al gobierno, a Nicolás Maduro concretamente, basándote en el artículo 233 que está en la Constitución. ¿Por qué? Porque el presidente ya habría sido constitucionalmente revocado por la gente. Entre tanto, el partido COPEI acudió a la Nunciatura Apostólica para solicitar a la delegación del Vaticano que se retire de la mesa de diálogos en las próximas 48 horas. El gobierno no cumple con la liberación de los presos políticos. Estamos solicitando formalmente en comunicación dirigida a su santidad el Papa Francisco que retire de la mesa del diálogo al monseñor Claudio María Cheli, pero que no se retire de Venezuela, que no nos deje solos, muy por el contrario, que ejerza su liderazgo moral universal para directamente reclamar por la libertad de los presos, reclamar por los derechos humanitarios del pueblo venezolano y por supuesto del restablecimiento del orden constitucional. Tanto COPEI como Alianza Bravo Pueblo rechazaron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que exigió a la oposición no levantarse de la mesa de diálogo. Ambas toldas afirman que el gobierno ha incumplido con las condiciones de negociación. Alianza Bravo Pueblo espera más bien señales que suelten a los presos perseguidos y exiliados políticos, por ejemplo. Que abran el canal humanitario, que le pongamos fecha electoral al proceso electoral para que podamos salir de la crisis que significa tener a un presidente que no está gobernando, porque no nos pueden matar la esperanza de tener el referéndum revocatorio y no lo vamos a aceptar. Asimismo, ABP exhortó a rescatar las competencias de la Asamblea Nacional. Mardoley Prin, Televen. El referendo revocatorio ya no es una opción para la salida constitucional del mandatario Nicolás Maduro. Así lo reconoció el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Si tú ves el calendario electoral,
Y esto lo digo porque hay gente que con mucha razón sigue insistiendo en el tema del referéndum, porque es nuestro derecho. Pero ahora, yo creo que no va a haber, lo tengo que decir. Creo que no va a haber por todos estos ardines que les estoy señalando. Si lo mataron con 7 sentencias, no aparece en el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral. Si llegamos a la convicción total de que no hay revocatorio, estamos obligados a buscar otra salida electoral. Entonces fue cuando surgió la tesis de la elección general anticipada. El máximo representante del Parlamento venezolano destacó que la desincorporación de los diputados de Amazonas concretada la semana pasada no es una acción definitiva. Aseguró que si el Ejecutivo Nacional no cumple con los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo, los parlamentarios volverán a sus curules. Yo le dije a mis compañeros de la mesa, cuando se planteó el problema del diálogo, que si ellos se desincorporaban voluntariamente, cesaba el fulano de desacato declarado por la sala electoral en el que nunca habíamos estado. Ojo, no es que se desincorporaron de la manera permanente, si el diálogo no avanza y el gobierno no cumple, y pues entonces se vuelven a desincorporar y seguimos en la situación de desacato. Yo personalmente no creo que el diálogo vaya a llegar a más porque simplemente el gobierno no cumple. El presidente de la Asamblea Nacional informó además que este martes será juramentado el diputado suplente de Voluntad Popular, Rosmi Mantilla, tras su liberación el pasado 18 de noviembre. Kevin Alfonso Gil, Televen. El canciller paraguayo Eladio Loizaga afirmó que Venezuela estará suspendida del Mercosur y que continuará en estas condiciones hasta que ratifique los compromisos que tiene que cumplir como Estado asociado. Loizaga informó que Venezuela ya ha señalado que no podrá incorporar 112 resoluciones de Mercosur porque interfieren con su legislación interna. El canciller paraguayo mostró su desacuerdo alegando que cuando se ingresa a un convenio internacional que interfiere con el mandato interno, se plantean reservas que el gobierno venezolano no ha formalizado. A 10.000 bolívares será aumentado el monto en efectivo para retirar en los cajeros automáticos de las entidades bancarias. Así lo anunció el defensor del pueblo, Tarek William Saab, luego de un acuerdo con Sudeban. Surgieron 2 conclusiones y acciones ya firmadas que van a hacerse realidad en las próximas semanas. Por ejemplo, una, subir, ¿verdad?, el retiro en telecajeros a 10.000 bolívares. Recordemos que esa era una de las grandes peticiones de los denunciantes que acudieron a la Defensoría. Con respecto a la demora que ha habido en otorgarle el beneficio de la tarjeta de alimentación a los pensionados, Tarek William Saab aseguró que la Defensoría está interviniendo en ese caso para darle celeridad. La Defensoría del Pueblo exhorta a las partes a que finalmente lleguen a un acuerdo consensuado en torno a este tema, siempre pensando en la realidad no solo fiscal del país, sino también en poder darle mayores beneficios a nuestros ancianos, a nuestros trabajadores, a nuestros, personas de la tercera edad. La Defensoría del Pueblo está llevando adelante una jornada de asesoría jurídica dentro de la estación del metro, la cual se mantendrá hasta finales de este año 2016. Marcos Colombo, Televen. Familiares, adultos y niños con discapacidad auditiva que necesitan implantes cocleares y sus repuestos denuncian la falta de divisas para su adquisición, a pesar de exigir respuestas ante Sencoex. No fueron atendidas por ninguna autoridad. 100 personas están esperando por Sencoex y la aprobación de divisas para el requerimiento auditivo. De esas 100, 20 han sido rechazadas para otorgarles las divisas y en realidad cerca de 2.000 personas que tienen el implante estarían afectadas al no conseguir implementos necesarios para su buen funcionamiento. Las divisas son negadas sin ninguna explicación. Que nos den una explicación. Porque ellos alegan de que se supone que supuestamente eso y que lo hacen aquí en Venezuela. Esos equipos no los hacen acá en Venezuela, son una alta tecnología, los hacen en Australia, señores, por Dios, eso no lo hacen aquí en Venezuela. Nosotros necesitamos, exactamente, ni siquiera tenemos un servicio técnico. Entonces, ¿cómo hacemos? Son niños discapacitados. No es salud, no es fiesta, no es baile, no es nada de eso, es salud. El calvario al que se someten estas familias es desconocido por muchos. Realmente cuando ya estás acostumbrado a escuchar, vuelves otra vez a estar como que en ese silencio, es demasiado difícil pues porque estoy acostumbrado a estar en ese entorno y me manejo puro leyendo los labios y
O sea, es algo realmente difícil porque no todas las personas están conscientes de tu situación porque es una discapacidad no visible. De verdad es una problemática. Yo he visto frustrado a mi hijo, he visto llorar a mi hijo, he visto decir, me ha dicho, me ha expresado, no quiero ir al colegio porque se siente mal. ¿Ves? Porque están acostumbrados a escuchar ya. Ya es un niño que desde los 4 años escucha con su implante. Cuando se ven en silencio, como explicaba Ever, cuando se ven en silencio, sufren, se frustran. Es muy difícil para ellos. Algunas de las personas que han sido rechazadas han recibido por tercera vez el rechazo para comprar bien sea el implante coclear o sus repuestos. Quedan a la espera de la buena voluntad de Cencoex, bien sea para otorgarle las divisas de forma individual o a las casas distribuidoras en Venezuela para que puedan traer los implantes y repuestos. Margarita Toledo, Televen. La Asamblea Nacional y la Academia Nacional de la Historia rindieron homenaje al expresidente Ramón J. Velázquez por sus distintas actividades periodísticas y parlamentarias y como investigador, en el marco del centenario de su natalicio. Ramón J. Velázquez fue el primer presidente de la Comisión Presidencial de la Reforma del Estado en 1984 y fue elegido como presidente constitucional para sustituir a Carlos Andrés Pérez en junio de 1993. Ramón J. Velázquez representa para Venezuela y representa para el Parlamento venezolano una expresión y un personaje, un intelectual de altísima valía, un constructor de democracia, un constructor de acuerdos, de concordia en una Venezuela en trance de modernización y en trance de grandes transformaciones en el siglo XX venezolano. Es visto como un gran conciliador, visto como una voz importante del civilismo venezolano. Parte de las jornadas de esta mañana que tienen que ver con el hombre de la política redundan o ha redundado mucho en esa idea del hombre dialogante, el hombre que fue capaz de construir puentes entre distintos y enfrentados sectores del país. Durante el homenaje recordaron el legado del expresidente en trabajos de investigación como la caída del liberalismo amarillo y Confidencias Imaginarias de Juan Vicente Gómez. También anunciaron el lanzamiento de un trabajo que habla de la vida parlamentaria del político. Una recopilación de los discursos, tomas de posición, intervenciones de Ramón J. Velázquez a lo largo de su carrera como parlamentario, que es una labor inédita y una labor importantísima de divulgación de la labor de un intelectual y de un político. Los homenajes a Ramón J. Velázquez continuarán hasta el día jueves en la Academia Nacional de la Historia. Harley Monseguilemán, Televen. Tras el terremoto de magnitud 7,4 en Japón, un tsunami de 1 metro tocó este lunes las costas cercanas a la planta nuclear de Fukushima. Hasta los momentos no se ha registrado ningún incidente en la zona. El sismo se originó en el noreste de Japón a una profundidad de 10 kilómetros. Se espera que el movimiento telúrico pueda ocasionar olas de hasta 3 metros de altura. Recuerde, en periodo de prueba usted puede disfrutar en vivo de las 3 emisiones del noticiero a través de nuestra página web www.televen.com. Solo tiene que ingresar en www.televen.com/el noticiero o también en el home y podrá apreciar la información más actualizada en todos los dispositivos y en cualquier lugar en que se encuentre en tiempo real. También podrá ver en vivo el programa Regiones. Recuerde que los espacios están disponibles para su posterior consulta en nuestro canal en YouTube Televen TV. Hacemos una pausa. De 4 impactos de bala asesina funcionaria del CICPC en Puente Hierro. En breve los detalles. Se encuentra desaparecido el ciudadano Winder Javier Ballester, cédula de identidad 17.563.449. Fue visto por última vez en el sector del cementerio en Caracas. Cualquier información, comunicarse con el 0424-106-3670. Gracias. La Cruz Roja Internacional espera autorización del gobierno para colaborar en el envío de medicamentos al país. Así lo aseguró Carlos Ruiz, director nacional de salud de la Cruz Roja venezolana. Nuestros hermanos de las Cruces Rojas a nivel internacional
Nosotros estamos conformados por 200 países pues, que pertenecemos a la Federación Internacional de la Cruz Roja y están completamente prestos para ayudar pues, y aliviar el sufrimiento pues, de los venezolanos en lo que es la parte de la escasez hoy en día de los medicamentos. Estamos esperando pues, que se nos dé la autorización para poder intervenir y ayudar en lo que es ese canal o ese puente que se pudiese abrir para la apertura pues, de medicamentos en nuestro país. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la rueda de prensa convocada para dar a conocer las actividades enmarcadas en el aniversario número 98 de la Cruz Roja Venezolana Seccional Carabobo. La federación a nivel internacional había propuesto como vida saludable, como bien lo dijo el doctor Ruiz, la opción de trabajar este tipo de carreras como tal, caminatas, buscando pues una vida saludable como tal y previniendo las enfermedades no transmisibles. Desde la Cruz Roja Venezolana se hizo una invitación a todos los carabobeños para que participen en sus actividades como voluntariado y así mejorar su desempeño. Desde el estado Carabobo, Carlos Díaz, Televen. Por su presunta vinculación con el robo de material quirúrgico en Anzoátegui fue destituido el jefe de seguridad del complejo hospitalario Luis Rasetti de Barcelona. También fueron capturados 3 presuntos delincuentes. El robo causó la suspensión de intervenciones de pacientes del área de traumatología. Un material importante de traumatología fue capturado este fin de semana, fue allanada su residencia. También en la residencia se le consiguió material de traumatología. De igual manera, sale el jefe de seguridad interna del Hospital Rasetti. Las autoridades regionales informaron que se realiza una investigación respecto al caso, pues se presume que los insumos robados eran desviados a la economía informal para su comercialización con sobreprecio. No se descarta que se trate de una red dedicada al robo de insumos en centros hospitalarios y se investiga si existen otras personas involucradas con este robo, que causó la suspensión temporal del servicio de quirófanos. Durante el fin de semana, la Policía Regional logró la captura de 12 peligrosos delincuentes que estaban siendo solicitados por diferentes cuerpos de seguridad. Además, informaron que los operativos se mantendrán en diferentes zonas donde se registra el mayor índice de delitos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. 45% de las farmacias en Monagas están a punto de cierre técnico por el alza de los precios de las medicinas y el desabastecimiento. El presidente del Colegio de Farmacéuticos en el estado Monagas, Héctor Barreto, explicó que las droguerías ya comenzaron a pasar las cotizaciones de los fármacos a precios de dólar Dicón. Además, denunció que irrespetan los márgenes de comercialización, por lo que estimó están condenados a un cierre técnico. Porque los medicamentos, a pesar de que según el gobierno nacional debe venderse con dólar de 10, hay droguerías que ya están pasando las cotizaciones con dólar Dicón. Esto significa que una pastilla anticonceptiva está a un precio de 16.000 bolívares. Un anticonceptivo tipo ciprofloxacina, tipo claritromicina, está en el orden de los 12 a 16.000 bolívares. Un valsartán, que es antihipertensivo, que es muy difícil conseguirlo hoy en día, ellos anuncian el precio de 8.000 y tantos bolívares, 14 tabletas. Esto significa que una persona con salario mínimo no va a poder hacerse un tratamiento mensual y que generalmente estos pacientes son polimedicados. De igual manera, señaló que las droguerías se están expendiendo con los inventarios que ellos consideran convenientes, ofertando combos para poder expender un medicamento con mayor demanda, poniendo a trabajar a pérdidas a las 116 farmacias que hay en la entidad. Droguerías a veces nos mandan los que ellos denominan combos y estos combos perjudican directamente al establecimiento farmacéutico. ¿Por qué razón? Porque eso nos obliga a comprar de repente, para yo tener una tansulosina que es para la próstata, pero de repente me mandan 1.500 Atamel Forte, que yo lo voy a vender en 6 meses, pero debo pagarlo a 2 días. Barreto señaló que en lo que va de año han cerrado 10 farmacias en todo el estado Monagas debido a la incidencia del nuevo incremento salarial y también a la escasez de los medicamentos. Desde el estado Monagas, Carlenis Avendaño, Televen. 2 muertos y 2 heridos dejó una discusión registrada durante una fiesta en Petare. Se pudo conocer que la discusión se generó luego de que le negaran un trago a un hombre durante dicha fiesta en el barrio Unión de Petare. Posteriormente, el hombre despojó a otros de una botella de licor y se fue. Minutos más tarde regresó con 3 sujetos más y con un arma de fuego atacó a los asistentes de la fiesta. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo García, de 25 años, y Luis David Guzmán, de 21 años, así como Darwin Guzmán, de 24 años, quien resultó herido. Los 3 jóvenes laboraban como albañiles.
En otro hecho, fue asesinado de varios impactos de bala Nelson Alejandro Castro Briceño, de 31 años, para robarlo cuando regresaba a su casa ubicada en Petare. El joven fue montado en un vehículo por un grupo de sujetos, quienes lo golpearon, le robaron todas sus pertenencias, le dispararon y luego dejaron su cadáver en el llanito, donde fue encontrado por personas que avisaron a la policía. Castro Briceño se desempeñaba como obrero, deja una esposa y 3 hijos. Entre tanto, Wilderson Ustaris, de 28 años, fue asesinado luego de recibir un fuerte impacto en la cabeza que fue propinado con tubos. Sus familiares relataron que Ustaris salió de su casa para comprar pan y fue atacado por sujetos quienes lo golpearon, le robaron su teléfono celular, así como otras pertenencias, y lo dejaron gravemente herido en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda. En primera instancia, el joven fue trasladado al CDI de Cartanal y luego al Hospital Domingo Luciani en el Llanito, donde falleció. De manera extraoficial se pudo conocer que al menos 39 cadáveres fueron ingresados durante este fin de semana a la morgue de Bellomonte en Caracas y 307 en lo que va del mes de noviembre. Desde la morgue de Bellomonte, Cristel Chopite, Televen. Fue asaltado el autobús en el que se trasladaban músicos de la orquesta Los Adolescentes en la carretera Cumaná-Maturín. La noche de este sábado fue interceptado por 2 vehículos el autobús donde se trasladaban algunos integrantes de la agrupación Venezuela en Salsa con sus equipos musicales, luego de una presentación que realizaron en el estado Sucre. El manager también de la agrupación Los Adolescentes, Ismael Mata, se enteró la mañana de este lunes e informó que el autobús que trasladaba a los cantantes fue interceptado en la vía Cumaná-Maturín. Los delincuentes se bajaron de los automóviles y los sometieron con sus armas, obligándolos a seguir hasta una zona enmontada, donde les robaron los instrumentos, ropa y objetos personales. Luego del atraco, los músicos se regresaron al estado Sucre para avisar lo que les había pasado, por lo que decidieron viajar a la ciudad de Maturín este domingo en la mañana, aprovechando para cancelar su presentación. En este sentido, el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral en el estado Monagas, general Elías Moreno, aseguró este hecho ocurrió en los límites de Sucre y recordó que 1.200 uniformados de los distintos cuerpos de seguridad fueron desplegados bajo el operativo Navidad Segura 2016 en todo el territorio regional. Desde el estado Monagas, Carlenis Avendaño, Televen. De 4 impactos de bala fue asesinada esta noche una agente del CICPC por un sujeto a bordo de una moto en la entrada de Puente Hierro, aquí en Caracas. El hecho ocurrió cuando la víctima, Wendy Padilla, llegó en un mototaxi al lugar antes mencionado y cuando iba a ingresar al edificio Members Paraíso, se le acercó el sujeto en una moto y le disparó. Hacemos una nueva pausa en la emisión estelar del noticiero. Al regreso, más información. Un incendio se registró hoy en un apartamento de las residencias Galipán Suites en San Bernardino, municipio Libertador de Caracas. El apartamento sufrió una afectación material de 90%. Aún se desconocen las causas del siniestro que se inició alrededor de las 4:30 de la tarde de este lunes en el apartamento 305 del piso 3. El incendio fue controlado por los bomberos del Distrito Capital, quienes rescataron a una señora de 60 años y a un niño de 1 año, quienes se encontraban dentro del apartamento afectado. Tenemos a los investigadores nuestros en este momento laborando, haciendo un rastreo, verificando, haciendo pruebas para verificar cuál fue realmente la causa del incendio. De este incendio, a la llegada de la primera comisión bomberil se lograron rescatar 2 personas, un adulto mayor y un menor de 1 año que fueron desalojados del lugar, afortunadamente en condiciones normales. En estos momentos están en la unidad de terapia nuestra recibiendo oxigenoterapia. Los vecinos del edificio fueron los que alertaron a los bomberos del Distrito Capital. Ante este incendio registrado en las residencias Galipán Suite, también fueron desalojados 100 vecinos de este edificio, así como 12 mascotas. Cristal Chopite, Televen. Las fuertes lluvias caídas en el estado Sucre durante el fin de semana dejaron a 35 familias de las poblaciones de Sotillo y Tunantal con sus viviendas anegadas. El desbordamiento de esta quebrada ocasionó que muchas personas perdieran todos sus enseres, mientras que otras quedaron sin casas. Los afectados contaron lo vivido. Comenzó una lluvia pequeña, entró a llover y llueve y truena. Si no, revolca a esa criatura, a ese que está ahí, y uno más pequeño. Yo me lo agarré y me lo llevé para atrás. Nos montamos allá en esa ladera arriba. Cuando estemos montados arriba vemos esa casa que, bueno.
el río se desbordó completo y esta carretera, si usted observa ahí, es una cascada de agua y nuestra casa era la que lo recibía. Y se dieron las 10 de la noche y llovía, no paraba de llover. Logramos salir y, bueno, nos fuimos al techo, una familia, la familia de Andrea estuvo con nosotros y rescató a mi hijo de 8 años. Dicen sentirse preocupados ante la grave situación y por ahora solo anhelan con volver a tener un hogar donde vivir. Lo único que puedo decirles es que estamos tratando de recuperar nuestras cosas, recogiendo nuestras cosas, salvaguardando la de la delincuencia. Hemos tenido presencia policial de Cumaná, el gobernador se ha prestado para estar aquí, de hecho trajeron una máquina, pero no somos los únicos damnificados de todo ese eje. Bueno, un llamado a las autoridades es que no nos dejen solos, de verdad que por favor ayuden. Estas personas solo exigen respuestas inmediatas, afirman que están atravesando numerosas necesidades y solo solicitan al gobierno la ayuda de enseres, comida y ser reubicados cuanto antes en viviendas dignas. Desde el estado Sucre, Belice González, Televen. Fue implementado un programa permanente de despistajes de diabetes infantil en la Clínica del Niño en Barcelona. Esta enfermedad sería la tercera causa de muerte en Venezuela. Esto que estamos haciendo es absolutamente gratuito y bueno, y es un ahorro significativo para toda la familia que de no tener estos espacios tendrían que ir al sistema de salud privada y pagar cuantiosas sumas de dinero. Bueno, todas estas campañas se mantienen de manera permanente y desplegados en todos los institutos de salud de la Alcaldía de Barcelona. El programa integral le haría un seguimiento a esta enfermedad que no tiene cura y solo puede ser controlada bajo vigilancia médica, siendo el diagnóstico temprano una de las principales ventajas para evitar su avance a estado crónico. Esta es la tercera causa de muerte en adultos en Venezuela, que a partir de ahora se establece la unidad de diabetes que va a estar, tiene su asiento en la Clínica de la Mujer. Como programa permanente, tenemos muchos diabéticos en la zona. Especialistas recomiendan realizarse un chequeo médico por lo menos una vez al año. Esto para garantizar la prevención de cualquier enfermedad. Recuerde que la prevención es la base para el control y erradicación de cualquier patología que usted pueda padecer. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Entre el 22 y 27 de noviembre se estará desarrollando la 13ª edición del Abierto Sambil de Golf Venezuela 2016, una competencia que contará con la participación de los más calificados jugadores profesionales y amateur del país. El Iscaragua Country Club será el escenario que por tercer año consecutivo recibirá a decenas de participantes que optarán por la bolsa más alta del año de 4.5 millones de bolívares, una premiación histórica en el golf venezolano. Están participando profesionales y todas las categorías de aficionados, campeonato, primera, segunda, tercera, cuarta y damas, alrededor de 250 personas y empiezan a jugar desde el día martes. El día miércoles es el Pro-Am y el día sábado tenemos el evento infantil que se llama Drive Chip and Pot, que es para los más pequeños. De verdad que estoy muy contento, muy feliz. Es una gran bolsa, por cierto, la mejor del año, como siempre cierra Sambil, con la bolsa más alta a repartir entre los mejores 18 que pasan el corte. La competencia se disputará a 72 hoyos, con un corte a los 36 para los profesionales y aficionados de las categorías campeonato y primera. Para los amateurs en segunda, tercera, cuarta categoría y damas, se tiene programado un recorrido de 36 hoyos con corte a los 18. Muchos profesionales de otros países han querido participar y nosotros tenemos cerrada la participación. Solo queremos promover a los profesionales venezolanos, por eso que es un torneo 100% en la parte profesional, exclusivamente para jugadores de Venezuela. Daniel Escalera, triunfador en la última edición, aspira a reeditar el título en este 2016. Sin embargo, tendrá otros rivales como Denis Miguenini, actual campeón del Abierto de Venezuela, y Juan Verastegui, quien se adjudicó este año el Abierto de Barquisimeto Golf Club. Alberto Toro Bielma, Televen. Donald Trump anuncia su intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico. En breve, el panorama internacional. Para César Córdoba, recluido en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, se solicita con urgencia el equipo médico denominado Pleur-Evac.
Favor llamar al 0414-286-5500 o al 0426-906-4379. Gracias. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su intención de retirar al país del acuerdo de asociación transpacífico. En un video dirigido a los ciudadanos estadounidenses, Trump detalló que el primer día de su mandato cancelará dicho acuerdo comercial, el cual a su juicio es un potencial desastre para la nación. Agregó que pretende negociar acuerdos bilaterales más justos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que los exámenes médicos a los que se sometió la semana pasada mostraron que no tiene metástasis ni ningún tumor. Santos recibirá medicamentos no hormonales y una única sesión de radioterapia a manera de prevención, por lo que puede continuar su vida laboral y personal con normalidad. El Papa Francisco anunció que los sacerdotes podrán absolver del pecado del aborto de manera indefinida, una disposición que había autorizado solo durante el Año Santo de la Misericordia. También recordó a los sacerdotes las diferentes situaciones familiares en la actualidad y les reitera que ante estas personas tengan un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente para cada uno. Las autoridades de Nicaragua y Costa Rica declararon alerta preventiva por el paso de la tormenta tropical Otto. Anunciaron el alerta en todo el territorio nacional e hicieron un llamado a los comités locales para que estén preparados ante cualquier incidente. Ahora veamos qué nos trae lo actual. No se muevan porque al regreso les traemos las informaciones más importantes del mundo del arte y del espectáculo. Ya venimos. Buenas noches Venezuela, feliz inicio de semana. Sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual y mi cuenta personal, @DeborahMedicucci. Ahora, para dar comienzo a las noticias más recientes, los invito a ver una cápsula informativa. Adelante. La vida del cantante Luis Miguel llegará muy pronto a la pantalla chica. El famoso cantante reveló que tenía un largo tiempo buscando el equipo indicado para contar su historia del modo en el que debe ser contada, por lo que señaló que Mark y el equipo de Gato Grande son los socios perfectos para ello. El equipo de producción de la empresa ha sostenido varias reuniones con El Sol de México para discutir los pormenores del proyecto televisivo y las ideas para llevar su historia a la pantalla de la mejor manera. A lo largo de sus más de 30 años de carrera artística, el intérprete ha vendido más de 100 millones de copias de sus álbumes y ha tratado de mantener su vida personal alejada del ojo del público. Kanye West acaba de cancelar su gira Saint Pablo, así lo confirmó su representante el día de hoy en un comunicado de prensa publicado en Entertainment Weekly. Sin explicación alguna, West canceló su presentación del día de ayer 20 de noviembre en Los Ángeles, mientras que el sábado, durante su presentación en Sacramento, compartió un discurso sobre Beyoncé y su actuación en los MTV Music Awards, que dio mucho de qué hablar, pues finiquitó su concierto de una manera radical luego de sus comentarios. El Saint Pablo Tour tenía previsto más de 20 presentaciones alrededor de Estados Unidos, sin embargo, el dinero de la compra de los boletos será devuelto en los puntos de venta. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está por entregar su mandato de 8 años y Netflix lanzó el día de hoy el primer tráiler de su nueva película Barry, basada en la vida del mandatario. La historia se pasea por los acontecimientos que vivió Obama antes de llegar a la política, como lo podemos ver en el clip de la cinta protagonizada por el australiano Devon Terrell, que nos presenta la ciudad de Nueva York en la década de los 80, así como el inicio de los estudios universitarios en Columbia de Obama y la situación racial que vivió. La cinta se estrenó en la última edición del Festival de Cine de Toronto y formará parte del contenido exclusivo de Netflix desde el próximo 16 de diciembre.
does change happen? I believe in people creating change. Con estas noticias finalizamos por el día de hoy. Nos vemos mañana con más noticias del mundo del entretenimiento. Chao, chao. Bien, amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos buenas noches. Buenas noches.